Queridos hermanos, quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo día en que vamos a compartir por la misericordia del Señor una porción de su palabra, y estoy agradecida al Señor por la oportunidad que me ha dado, porque Él ha sido bueno, ha sido misericordioso, nos ha guardado a mi familia durante este tiempo. Así que hay gratitud en mi corazón. Hoy día vamos a compartir un trozo de la palabra, pero quiero que vean un episodio bíblico relacionado con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar al Señor para que su Espíritu Santo sea el que en esta tarde pueda ministrar este mensaje. Padre amado, damos gracias, Señor, por tu palabra. Quiero, Padre eterno, que esta porción de tu mensaje, que en su momento, cuando ocurrieron estos hechos, fueron, Señor, tan impactantes y tan reveladoras y tan determinantes en la vida de Nicodemo. Así también, Señor, en esta tarde quiero pedirte que con el poder, Señor, que viene desde arriba, de allá de lo alto, tú puedas, Señor, dirigir mis pensamientos. Dirige, Señor Jesús, todo, Señor, lo que pueda salir de mi boca, no sea, Señor, de mi propia voluntad, de mis propios pensamientos, sino que a través de mí, tu Espíritu Santo, pueda, Señor, revelar
este mensaje que permanece, Señor, hasta el día de hoy en la Escritura. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin duda estamos ante uno de los relatos que quedaron plasmados en las Escrituras, en el cual el Señor revela una de las verdades espirituales más maravillosas que pudo él haber declarado, y se la entregó a este hombre, Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, dice la palabra, que era un principal entre los judíos. Él era un fariseo, miembro del Sanedrín. Los escritos históricos nos hablan de que el nombre en hebreo de este personaje, de esta persona, era Nagdimón Ben Gurión, un hombre muy acaudalado, riquísimo. Se dice que en esa época era uno de los 3 hombres más ricos en Jerusalén en la época. También hay escritos rabínicos, talmúdicos de ese tiempo que revelan que él fue financiador de la fortificación de Jerusalén en el tiempo, en el año aproximadamente 66 después de Cristo, antes de la invasión y de la destrucción que hicieron los romanos del templo, del segundo templo en Jerusalén. Sin duda, este no era cualquier personaje, este era un hombre importantísimo, distinguido en el tiempo en Israel. Además, él era el líder máximo del Sanedrín. El Sanedrín era en ese tiempo era una organización que regía el pueblo de Israel en términos religiosos, en términos políticos y en términos sociales. Podríamos decir que Nicodemo era hoy día un similar a un presidente del Senado o a lo máximo de la Corte Suprema hoy en día. A eso podríamos compararlo, este personaje que era Nicodemo. Pero mira qué interesante poder analizar. Nicodemo, dice el relato, que vino de noche a Jesús. ¿Qué quiere decir que vino de noche? Quiere decir que había en Nicodemo temor de ser descubierto, que él fue a conversar con Jesús. Y esto porque la relación entre Jesús y los fariseos no era de las mejores. Habían animosidades en esa relación, porque Jesucristo siempre, dentro de los relatos bíblicos, con las personas que entabló varias veces diálogo, fue justamente con los fariseos. Por lo tanto, Nicodemo quería cuidarse de ser visto o observado por los demás. Yo creo que él pensaba que esto le iba a traer problemas, el que pudieran verlo conversando con Jesucristo. No era conveniente. Pero algo movía a Nicodemo en ese tiempo. ¿Por qué se acercó a Jesucristo y lo buscó? Tal vez él lo pensó mucho tiempo, pero había algo que lo tenía intrigado, algo que él traía interiormente, y hay algo importante que él le relata, que él le declara a Jesús. Le dice Rabí. Bueno, Rabí es una palabra que quiere decir maestro o grandioso o distinguido también. Le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él
había escuchado a Jesucristo, tal vez había presenciado algunas de sus exhortaciones, milagros que él había hecho. Por lo tanto, él sabía que Jesucristo, no sé si sabía, creía en él, dudo que podía haber creído en él, pero sí él reconocía en Jesucristo algo divino, algo especial, porque nadie dice, si Dios no está con él, puede hacer las señales que tú haces. Pero miren, Jesucristo le responde en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le está respondiendo esto? Ante la declaración que le está diciendo Nicodemo, lo está reconociendo como alguien que puede provenir de Dios, porque no hay nadie que pueda hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. Pero él le sale con otra cosa, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda, nuestro Dios, nuestro Señor, es un Dios que conoce los pensamientos. No era necesario que Nicodemo le hiciera la pregunta, porque le leyó la mente, le vio lo que había al interior de Nicodemo, la inquietud que traía. El Señor ya la conocía, ya sabía a lo que Nicodemo venía. Y tal vez era la primera vez que lo tenía cerca o conversaban, pero Jesús ya sabía quién era Nicodemo y aún más ya sabía lo que había dentro del corazón de Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La palabra, cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esta palabra de nuevo en el original, en el griego, es anotem. Y anotem significa de arriba. Por lo tanto, lo que que Jesucristo le estaba diciendo en ese momento era, de cierto te digo, que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Y a esto le dice Nicodemo, ¿puede acaso un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No era suficiente. Entonces, Nicodemo, sabiendo y haciendo todo lo que él representaba, ¿cierto? Un religioso, un hombre conocedor de las Escrituras, que observaba la ley. Pero él tal vez venía ante Jesús a decir, ¿qué más necesito hacer para heredar el reino de Dios? Pero miren cómo Jesucristo, con la respuesta que le da, aplasta de una manera fulminante todo lo que Nicodemo representaba o la vida que tenía, el legalismo. No es suficiente solamente nacer del bautismo, también es necesario del Espíritu. Dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
que le estaba queriendo decir nuestro Señor a Nicodemo en ese minuto. No hay nada que podamos añadir a nuestra vida para ponerlo por sobre y acceder al reino. No, Nicodemo. No hay otro paso más. No hay nada más de lo que tú hagas que sirva para que puedas acceder al reino. Porque todo lo que tú haces, tu religión, no valen de nada. Tus obras muertas, todas tus obras son obras muertas. No tienes una vida espiritual, no tienes una relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no has nacido de arriba. Porque no es algo que tengamos que hacer. No hay algo más que tengamos que hacer. Porque el nacer de nuevo es una obra divina. Es una obra que viene desde el cielo, desde lo alto, que es dado por Dios. Le estaba diciendo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que tener un nacimiento espiritual. Hay que tener una relación espiritual que viene solamente y es dada solamente por Dios. No hay nada que podamos hacer para agregar y para ganarnos el reino de los cielos. Esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu es el que da vida. En Juan 6:63 dice que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Esto lo dice porque en ese tiempo había muchas personas que se acercaban a Jesús, que observaban su milagro y que le seguían. Pero dice que él no se confiaba de ellos porque él conocía el corazón de ellos. El Señor conoce el corazón de todos nosotros. Él no se confiaba de la fe de ellos. No era una fe salvadora. Cuando él declaró estas cosas, dice la palabra que muchos de los discípulos que iban con él se apartaron, los dejaron. Aquí hay algo más que Jesús le dice a Nicodemo. No te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Responde Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes hacer esto? ¿Tú, Nicodemo, eres maestro, al que llaman el maestro de Israel, el teólogo de Israel, y no sabe esto? ¿Tú no sabías que de nada tu religiosidad, tu legalismo vale cero, no te sirve de nada para poder alcanzar el reino de Dios? O si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas, si os dijere las celestiales?
¿Por qué le dice esto? Porque Nicodemo tal vez se acercó a Jesucristo, pero él no creía en Jesucristo. Y Jesucristo sabía y conocía lo que había. Nicodemo estaba metido en esto, en esta organización, era del Sanedrín. Ellos estaban entenebrecidos, estaban haciendo cosas que no iban en la línea de lo que la verdad de Dios les enseñaba en las Escrituras. Ellos agregaban cosas y ponían cargas sobre las demás personas, pero ellos no las cumplían tampoco. Por eso muchas veces el Señor los trató como hipócritas, como sepulcros emblanquecidos, pero por dentro había podredumbre. Y siempre el Señor estuvo diciéndole esto a los fariseos. Fue muy duro con ellos porque Él conocía el corazón que había dentro de ellos. Le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí le está diciendo: nosotros hemos hablado, se refiere a la Trinidad de Dios, hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero le dice, pero tú no has recibido nuestro testimonio, tú no crees. Tú no puedes creer, no crees, no recibes nuestro testimonio. Entonces, te he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo vas a creer las cosas celestiales? Esto que Jesucristo le estaba revelando a Nicodemo es algo fundamental en la vida del creyente. No hay nada que nosotros podamos hacer, en nada podemos intervenir cuando el Señor es el que hace la obra en el creyente. Él es el que hace esto mágico que ocurre dentro de nosotros, de sus hijos, esta transformación. Nosotros no tenemos nada que podamos hacer y colaborar para que esta obra, es una obra divina, como así nosotros no tuvimos injerencia en nuestro nacimiento carnal, como no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento, tampoco podemos nosotros intervenir en el nacimiento espiritual. Esto es algo que viene solamente por la gracia desde arriba, anotem, desde arriba, de arriba. Eso quiere decir la palabra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nicodemo sinceramente no era un creyente verdadero. El problema que tenía Nicodemo era que no podía creer. De modo, dice en su palabra también, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En 1 de Pedro 1:3, su palabra nos dice: bendito sea Dios
y el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una y otra vez en el Evangelio se recalca de que esto es algo, es una obra divina en el creyente. En Santiago 1:17, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El nacer de nuevo no depende de nosotros. Humanamente no hay nada que podamos hacer para recibir. Esto es un don, es una obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y viene desde arriba. Esto no es... Jesucristo le hubiera dicho a Nicodemo, sí, mira Nicodemo, repite conmigo esta oración. Repitamos esta oración para que puedan nacer de nuevo. No es así. No es así. En cuanto a que lo que es nacido de la carne es, la palabra encontramos en el libro de Génesis, cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, pero tú, Nicodemo, no eres el teólogo, tú no eres, Nicodemo, el maestro de Israel y no conoces estas cosas. Tú que dominas las escrituras, que observas la ley, no conoces estas cosas. En Génesis dice, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. También en Génesis 6, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y esto no lo conocía Nicodemo. En Job 15:14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? En Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Isaías 64, del 5 al 7, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Lo que es nacido de la carne, esta carne dice que no heredará el reino de los cielos. En Ezequiel 1:11, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y le daré, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí dice, y les daré un corazón y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón. No hay nada que nosotros podamos hacer e intervenir en la voluntad de nuestro Señor. Estas cosas tenían que haberlas conocido, por cierto, Nicodemo. El pacto, el nuevo pacto. Aquí en Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Nicodemo tiene que haber quedado después de esto aplastado en cero. Tal vez no era la respuesta que él fue a buscar, pero esta es una verdad espiritual maravillosa que es entregada por nuestro Señor Jesucristo y que hoy día como creyentes nosotros también debemos de conocer y entender. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo nuestro Señor? Así como nosotros no podemos controlar el viento, dice que el viento sopla, donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo quien es nacido del Espíritu. Así como nosotros no podemos controlar el viento, eso le está diciendo, tampoco podemos controlar el Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo no está bajo nuestro control. Dios hace esta obra en quien Él quiere y cuando Él quiere. No tiene que ver con un esfuerzo humano, no tiene que ver con una oración para poder recibir el reino de los cielos. No, es una obra que el Señor hace desde arriba, esa obra que transforma, esa obra que limpia. Sin duda Nicodemo debía haber sabido estos versículos del nuevo pacto y del lavamiento, pero estaba entenebrecido. Y esta es la condición. Nicodemo representó en ese minuto la condición del pecador, totalmente depravado, incapaz, completamente dependiente de la misericordia de Dios.
pero hay una realidad que se aplica al pecador y esa realidad es el creer. En el mismo capítulo 3 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una asombrosa verdad. Dios, hermanos, Dios en su soberanía ofrece el reino a aquel que no ha hecho nada para ganárselo. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todo aquel que en él cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la verdad que se aplica al pecador, el creer. ¿Sabe lo que tenía que hacer Nicodemo? Creer. Creer. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, pero no creía. Y el Señor se lo reveló, lo dejó ahí desnudo. Nada de lo que hace, nada de la vida que lleva, nada de la solemnidad, nada de tu legalismo, tu religión, no te va a permitir ver el reino de Dios. Se te tiene que dar desde arriba. No depende de ti, no depende de mí, no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es una obra hecha por la misericordia de nuestro Señor en la vida del creyente. ¿Cómo termina esta historia con Nicodemo? Dos años después relata la Escritura de esta conversación. Vemos a Nicodemo. Dice el relato, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, esto era cuando Jesucristo fue capturado para ser llevado al sacrificio, a la crucifixión. Les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Nicodemo tuvo la oportunidad de hablar algo en favor, de cierta manera, de Jesucristo, que en ese instante era llevado para ser juzgado ante el Sanedrín. Dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Le respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga, escudriña y verás que ningún profeta surge de Galilea. Algo estaba pasando en la vida de Nicodemo. ¿Por qué se atrevió a hablar algo a favor? ¿Cómo poder ayudar un poco a Jesús cuando iba a ser juzgado? Para Nicodemo la historia, sabemos también, de acuerdo a los relatos bíblicos, que fue Nicodemo junto a José de Arimatea quienes fueron ante Pilato y pidieron el cuerpo de Jesucristo para ser sepultado después de la muerte de Cristo. Y fue sepultado en un sepulcro que era perteneciente a José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín. Él no era fariseo, pero ya
aquí hay algo que pasó con Nicodemo. Nicodemo se atreve a ir ante Pilato, ya no le importaba que supieran el interés, la preocupación por Jesucristo. Pidió su cuerpo, también se dice, la historia dice que él colocó en el cuerpo de Jesucristo más de 30 kilos de especies aromáticas de un valor invaluable en su cuerpo. Eran especies, cosas inalcanzables para cualquier persona común de Israel, pero ellos siendo ricos sí lo podían hacer. También la historia dice que Nicodemo fue martirizado finalmente por la causa de Cristo. Qué importante, hermanos, poder conocer esta verdad en nuestras vidas. Esta es una obra sobrenatural. Lo que el Señor ha hecho con nosotros es algo sobrenatural que vino desde arriba, que nos limpió, nos apartó y nos hizo aptos para heredar el reino del Señor, porque Él nos escogió desde la fundación del mundo. Nosotros no tuvimos nada que intervenir en esto, solo por la misericordia y la obra del Señor. Doy gracias al Señor por esta palabra. Si bien la he leído muchas veces, pero cada vez que uno puede leer y escudriñar, el Señor revela sus verdades más maravillosas y profundas. Yo les voy a invitar, vamos a hacer una oración para agradecer al Señor por esta palabra, que ha sido maravillosa para mi vida, que afirma esta fe en este Dios sobrenatural que está en control de todo, este Dios soberano que nos dio vida, una vida espiritual, una vida eterna. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por tu palabra, por lo que tú nos revelas, Señor, porque esto es maravilloso. El saber que todo lo que tú haces con nosotros, Señor, es algo, Señor Jesús, que viene de tu misericordia y de tu gracia. No hay nada, Señor, en nosotros. No hay nada, Señor, que tenga que ver con la obra que tú haces, Señor, con lo que tú has hecho, con lo que tú, Señor, un día, Señor, nos llamaste, Señor, nos limpiaste. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia, por tu amor. Y que estas verdades podamos transmitirlas, Señor. Nos hacen crecer, nos hacen, Señor, fundamentar aún más nuestra fe, Señor, y esperar con paciencia este tiempo, porque sabemos, Padre eterno, en quién hemos creído. Sabemos, Señor, en quién hemos creído, el único Dios verdadero y eterno. Amén y amén.